las 8:46 horas del 11 de septiembre de 2001, un avión comercial se estrellaba contra las Torres Gemelas. Pocos minutos después, una segunda aeronave hacía lo propio. Se trataba del atentado más espectacular y mortífero de todos los tiempos, el 11S. Ese mismo día nadie dudó de que aquel acontecimiento marcaba un antes y un después. En realidad, el siglo XXI acababa de comenzar. Se trataba del suceso más importante vivido por la humanidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente, aquello despertó los miedos milenaristas y proféticos que habían pasado desapercibidos el 31 de diciembre de 1999. Apenas 24 horas después del trágico suceso, un rotativo español destacaba en su portada, junto a la cabecera del diario, que el profeta más famoso de todos los tiempos había anunciado aquel suceso. Hablamos de Nostradamus. En cuestión de horas, el texto de la profecía se extendió por todo el planeta a través de periódicos, en diarios digitales, internet. Al parecer, se trataba de una de las 1000 cuartetas proféticas escritas por Michel de Notre Dame. El texto, firmado por el propio profeta Galo en el año 1654, decía así: en la ciudad de Dios habrá un gran trueno. 2 hermanos serán rasgados por el caos. Mientras la fortaleza soporte, el gran líder sucumbirá. La tercera guerra mundial comenzará cuando la gran ciudad arda. Realmente la profecía era sobrecogedora. Parecía atinar en casi todo. 2 hermanos, las Torres Gemelas. El líder que sucumbirá mientras sus edificios aguanten parecía hacer alusión al desconcierto de Bush durante aquellos minutos. La gran ciudad, sin duda, era Nueva York. Y si un día comenzaba la Tercera Guerra Mundial, el 11S bien podría ser su desencadenante. Así las cosas, con el estado de shock al que afectaba a todo el mundo, es lógico pensar que la profecía de Nostradamus se extendiera como la pólvora y se convirtiera en una leyenda urbana. En primer lugar, lo que llamaba la atención era la fecha en la que aparecía firmada la profecía. Y es que en el 1654 Nostradamus llevaba 88 años muerto. Además, sus famosos textos proféticos se habían publicado en el año 1555. Este detalle fue suficiente para comenzar a dudar, pero además, a poco que se conocieran las cuartetas de Nostradamus, se podía deducir que su métrica y lenguaje conocidos no encajaban con el texto que se acababa de divulgar. Por si fuera poco, por mucho que se buscara en los archivos, entre las profecías de Nostradamus no aparecía ninguna que se pareciera a la que estaba recorriendo el mundo entero, de norte a sur, en aquellos días. Revisamos sus 975 cuartetas, 58 sextillas y 141 presagios. En total, 1174 augurios conocidos. La búsqueda, como decimos, resultó infructuosa. En ninguno de ellos aparecía el anuncio del 11S. Fuimos de los primeros en localizar el origen de la leyenda apenas 48 horas después de que tuvieran lugar aquellos acontecimientos. Según averiguamos, la profecía no fue escrita en el año 1654, ni en 1555. Fue redactada en el año 1998 por un estudiante de la Universidad Brock de Canadá llamado Neil Marshall. El texto formaba parte de un estudio que él mismo había realizado sobre la figura de Nostradamus. Decidió inventarse ese augurio con objeto de demostrar que era muy fácil escribir una profecía ambigua y suficientemente abstracta para que antes o después suceda un hecho que se pudiera asociar al texto. La propia Universidad Brock decidió publicar el ensayo en su página web. Así pues, el primero que hizo circular el texto como auténtico sabía perfectamente que se trataba de una profecía inventada. Tal fue el cúmulo de visitas que recibió la página web que el mismo 13 de septiembre, 2 días después de los trágicos acontecimientos, los gestores de la universidad decidieron suprimirlo. Emitieron una nota asegurando que dicha profecía era un invento y que la leyenda había surgido del citado trabajo cuya tesis, por cierto, parecía quedar demostrada. Un estudiante canadiense y alguien que le usurpó su invento fueron, por tanto, los responsables de extender esta leyenda urbana sobre uno de los asuntos que más mitos modernos ha creado, el 11S. Pese a que se supo la verdad 2 días después, una verdad indiscutible, no se pudo impedir que la profecía se divulgara durante meses como cierta. Incluso algunos presuntos expertos en profecías no dudaron en incluirla en sus trabajos sin el más mínimo examen crítico. Los hubo quienes incluso aseguraron que el texto era real, pero que pertenecía a un grupo de profecías que le fueron robadas a Nostradamus y que un autor anónimo publicó en el siglo XVII, de ahí el error de la fecha. Y como todas las leyendas, sufrió variaciones y modificaciones con el tiempo. Semanas después de los atentados apareció otro texto de Nostradamus que decía así: el día 11 del mes 9
pájaros de metal chocarán contra las dos altas estatuas en la ciudad nueva, y el mundo terminará poco después. Sobra decir que era nuevamente falso, pero habida cuenta de la situación, no es de extrañar que en el año 2001 la palabra Nostradamus fuera la más buscada en Internet en todo el mundo. En las últimas semanas ha vuelto a ocurrir una situación similar. Desde primeros de junio, diversos medios de comunicación se han hecho eco de otra profecía efectuada por Nostradamus. La propia agencia EFE distribuía la siguiente información. El célebre médico, astrólogo y adivino Nostradamus predijo la victoria de España en el Mundial de Alemania 2006. Esta aseveración está basada en la lectura libre de un pasaje que dice lo siguiente. Cuando termine el sexto mes de 2006, el rey de España pasará a los Pirineos con su ejército. Las legiones de Belcebú le esperarán para la batalla en las planicies de Europa Central. La destrucción y la derrota se abatirán sobre los malvados. El Santo Grial volverá a España con el rey triunfante. Según la información, el diario galo Le Parisien había publicado la noticia en primer lugar. Hoy sabemos que fueron ellos los responsables, voluntarios o involuntarios, de impulsar esta nueva leyenda urbana. Muchos medios de comunicación han publicado el texto, pero muy pocos han efectuado un ejercicio recomendable. Y es que si se hubieran leído las profecías de Nostradamus no hubieran encontrado este texto. Se trata de otra profecía falsa. Además, el vidente jamás mencionó fechas en sus textos, tampoco usó nunca la expresión Santo Grial. Pero no importa, ya son muchos los que se han hecho eco de una profecía que ha generado otra leyenda urbana.